Vale, vamos a meternos de lleno en un periodo fascinante y, la verdad, bastante tenso. De 1890 a 1914. En apenas un par de décadas, Europa pasó de una paz, una paz muy calculada y compleja, a convertirse en un polvorín. Un continente dividido, armado hasta los dientes y, sin saberlo, caminando directo hacia una catástrofe. Hoy vamos a desgranar justo eso, cómo se forjó ese camino a la Gran Guerra. El concepto que lo define todo, y que seguro que os suena, es el de la paz armada. A ver, suena contradictorio, ¿verdad? Porque oficialmente las grandes potencias no estaban en guerra. ¿Pero qué pasaba por debajo? Pues una auténtica locura, una carrera armamentística brutal y un tejemaneje de alianzas militares que en realidad estaban preparando el terreno para el conflicto más terrible que el mundo había visto. Y aquí está la pregunta del millón, la gran paradoja que vamos a intentar desentrañar. ¿Cómo es posible que un tiempo de paz, al menos en apariencia, sea en realidad la cuenta atrás para una guerra total? O sea, ¿qué llevó a los países a gastar millonadas en armas mientras sus líderes hablaban de paz? Pues la clave, como casi siempre, está en las decisiones, en los miedos y en las ambiciones de la gente que mandaba en ese momento. Para entender bien la tormenta que se estaba formando, tenemos que mirar un momento a la calma que la precedió. Una calma muy, muy frágil, diseñada por un solo hombre, una figura absolutamente clave, el canciller de hierro, Otto von Bismarck. El problema es que toda su obra, toda esa diplomacia de relojero, estaba a punto de chocar de frente con las ideas de un nuevo emperador. A ver, el plan de Bismarck, el famoso sistema bismarckiano, era en realidad bastante simple, pero también brillante. Su objetivo número 1 era consolidar la nueva Alemania unificada. Y él, que era un tipo muy práctico, sabía que para eso necesitaba paz, no más guerras. ¿Cómo lo hizo? Pues tejiendo una red de alianzas súper compleja con un único fin, dejar a Francia completamente sola. Francia estaba que echaba humo por la derrota de 1871, y Bismarck quería asegurarse de que no encontrara a nadie que le ayudara a cobrarse la revancha. Y aquí es donde todo choca. Es que eran dos mundos, dos visiones que no podían ser más opuestas. Por un lado tenías a Bismarck que pensaba, vale, Alemania ya está hecha, estamos saciados, no necesitamos más. Su objetivo era la seguridad. Pero claro, llega el nuevo Kaiser, Guillermo II, y dice, saciados, de eso nada. Para él, el futuro era la Weltpolitik, la política a escala mundial. Alemania tenía que ser una potencia global y reclamar, como él decía, un lugar bajo el sol. Vamos, que se acabó el perfil bajo. Y claro, con dos gallos así en el mismo corral, pues no podía durar. Este es el momento clave, el punto de no retorno. En 1890, las diferencias son ya tan grandes que Bismarck se ve forzado a dimitir. Se va el arquitecto que había mantenido la paz en Europa durante 2 décadas. Y con él, todo ese castillo de naipes que había construido empieza a temblar. Porque la marcha de Bismarck no fue un simple cambio de canciller, ¿qué va? Fue un volantazo en toda regla. Un cambio de rumbo que provocó un efecto dominó con consecuencias, como veremos, catastróficas. Ojo a esta cronología, porque es que todo pasa rapidísimo. Bismarck se va. Y ¡zas! Primer gran error de la nueva Alemania. Deciden no renovar un tratado de seguridad que tenían con Rusia. ¿Por qué? Pues porque pensaron que no encajaba bien con su alianza con Austria-Hungría. ¿El resultado? Inmediato. Rusia se siente ninguneada y, lógicamente, se va a buscar amigos a otra parte. ¿Y quién estaba también sola y aislada? Francia. En un visto y no visto, en solo 4 años, la peor pesadilla de Bismarck se hace realidad. Francia y Rusia firman una alianza militar contra Alemania. Esto es lo increíble del asunto. Alemania, solita, se metió en la boca del lobo. Se colocó justo en la situación que Bismarck se pasó toda su vida intentando evitar, una posible guerra en 2 frentes. De la noche a la mañana pasó de ser el país que movía los hilos en Europa a estar encerrada entre 2 enemigos. Pero esperad, que la cosa no acaba ahí. La nueva política alemana no solo unió a Francia y Rusia, también consiguió algo que parecía imposible: sacar al Reino Unido de su famosa política de espléndido aislamiento. Los británicos llevaban un siglo a su bola, sin meterse en líos continentales, pero cuando Guillermo II empieza a construir una flota para competir con la Royal Navy, eso en Londres se lo tomaron muy, pero que muy mal. Lo vieron como una amenaza directa a su poder, a su imperio y a su seguridad. Así que con el Reino Unido buscando amigos por primera vez en décadas, las últimas piezas del puzzle encajaron. El tablero europeo quedó dividido en dos grandes bloques enfrentados, una auténtica trampa de alianzas de la que, como veremos, era casi imposible salir. Y aquí los tenemos, los 2 equipos. Por un lado, la Triple Alianza, Alemania, el Imperio Austrohúngaro e Italia. Y enfrente, la Triple Entente, que, ojo, une a Francia y el Reino Unido, enemigos de toda la vida, con Rusia. El continente, literalmente, partido por la mitad. La formación de la Entente es muy curiosa, porque no se firmó todo de golpe.
Fue un proceso, paso a paso. Primero, la alianza entre Francia y Rusia, como vimos. Luego, Francia y el Reino Unido firman la Entente Cordiale, básicamente para hacer las paces por sus líos en las colonias. Y finalmente, el Reino Unido y Rusia hacen lo mismo en Asia. Al final, lo que les unió fue tanto el miedo a Alemania como el pragmatismo de decir, oye, dejemos de pelearnos entre nosotros. Y este es un punto importantísimo para entender por qué todo estalló. Este sistema de dos bloques era súper rígido. Los países estaban, por así decirlo, atados de pies y manos por sus alianzas. Si había un problema con Austria, por ejemplo, salpicaba a Alemania. Si Rusia se metía en algo, arrastraba a Francia. La diplomacia tenía cada vez menos espacio para maniobrar. Con este panorama tan tenso, los años que siguieron estuvieron llenos de crisis. Fueron como pequeños ensayos generales para la gran guerra que se avecinaba. Cada crisis ponía a prueba las alianzas, y cada vez dejaba a Europa un poquito más cerca del precipicio. Tuvimos líos en Marruecos, un par de veces de hecho, luego la crisis por la anexión de Bosnia y, por supuesto, las guerras de los Balcanes. Ninguna de estas crisis provocó la guerra mundial, pero cada una de ellas iba sumando. Aumentaba la desconfianza, hacía los bloques más fuertes y sobre todo metía en la cabeza de todo el mundo la idea de que la guerra al final era casi inevitable. Y claro, mientras los diplomáticos sudaban tinta, las fábricas de armamento echaban humo. El ejemplo más claro es la carrera naval entre el Reino Unido y Alemania. Fue una competición loca por ver quién construía más dreadnoughts, los superacorazados de la época. Para los británicos ser los reyes del mar era todo. Y para Alemania tener una gran flota era la prueba de que ya eran una potencia mundial. Pero no solo se competía en el mar. Ojo a este número. 2 millones. Es la cantidad de soldados que Rusia planeaba añadir a su ejército para 1917. Imaginaos cómo sentó esto en Berlín. Los generales alemanes hicieron sus cálculos y entraron en pánico pensando, como nos esperemos unos años va a ser imposible ganarles. Esto creó una sensación muy peligrosa de, o atacamos ahora o nunca. Al final, todo esto provocó un cambio total de mentalidad en toda Europa. La lógica ya no era hablemos para evitar problemas, sino tengamos más armas que el vecino por si acaso. La seguridad ya no dependía de la diplomacia, sino de tener un ejército más grande. Y así, irónicamente, la paz se mantenía solo porque todo el mundo se estaba preparando para la guerra. Y con todo esto, llegamos al verano de 1914. El escenario estaba montado. Europa era un auténtico polvorín. Armado, dividido y mentalizado para un conflicto. Solo faltaba una cosa, la chispa que prendiera la mecha. Y esa chispa, como sabemos, fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo, el heredero del Imperio Austrohúngaro, asesinado por un nacionalista serbio. Un evento que podría haberse quedado en una crisis local más en los Balcanes, pero que esta vez iba a arrastrar al mundo entero. Y aquí está uno de los momentos más decisivos de la crisis. Austria-Hungría, antes de mover ficha, le pregunta a su socio mayor, Alemania, ¿qué hacemos? Y la respuesta de Berlín es lo que se conoce como el cheque en blanco. Básicamente le dijeron, haced lo que tengáis que hacer contra Serbia, que nosotros os cubrimos las espaldas. Con esa luz verde, la guerra estaba servida. Y en ese momento, la trampa de las alianzas se activó. Fue una cascada imparable. Austria le declara la guerra a Serbia. Rusia, que se considera protectora de Serbia, moviliza su ejército. Alemania, aliada de Austria, le declara la guerra a Rusia. Francia, que es aliada de Rusia, se ve obligada a entrar. Y cuando Alemania invade Bélgica para atacar a Francia por sorpresa, el Reino Unido entra en la guerra. El dominó había caído. Y todo esto nos deja con una pregunta final para darle vueltas. ¿Fue la Gran Guerra algo inevitable? ¿La consecuencia lógica de 25 años de alianzas, tensiones y carreras de armamentos? ¿O fue más bien el resultado de una serie de malas decisiones, de errores de cálculo y de la ambición de unos pocos hombres en un solo verano, el de 1914? Probablemente la respuesta es una mezcla trágica de las dos cosas.